Arquitectura molecular es el estudio de la geometría molecular de una manera más estructural y arquitectónica de la materia, con énfasis en la estructura molecular de las sustancias orgánicas. Se clasifican de la siguiente manera: molécula diatómica, que es la molécula formada por dos átomos; molécula diatómica homonuclear, que es la molécula diatómica que contiene átomos del mismo elemento; molécula no polar, que es la molécula que no tiene un momento dipolar; molécula polar, que es la molécula que tiene un momento polar; y molécula poliatómica, que es la molécula formada por más de dos átomos. A continuación veremos el documental completo. Toda la materia está constituida por átomos, iones y moléculas, desde nuestras ciudades hasta los mares. Incluso el aire está hecho de moléculas. Tal como nosotros utilizamos materiales de construcción específicos, la naturaleza usa solo ciertas moléculas para crear una sorprendente variedad. El mundo natural es muy selectivo al construir su propia arquitectura molecular. Yo sé qué se utilizó en la construcción de ese edificio: acero estructural, madera, ladrillos y concreto. De hecho, todos los edificios de estos alrededores están hechos con los mismos materiales. Nuestro logro como seres humanos es el de usar los mismos y sencillos bloques de construcción para ensamblar una inmensa variedad de estructuras que nos sirven. Lo mismo ocurre en la química. Se nos han otorgado alrededor de 100 bloques de construcción. Esos son los átomos, los cuales varían desde el hidrógeno hasta el uranio. Y a partir de estos sencillos bloques de construcción, la naturaleza ha esculpido los miles y millones de moléculas necesarias para hacer que la vida y la Tierra funcionen, y que dan cuenta de las diferencias y similitudes entre ustedes y yo. Y además, en los laboratorios, nosotros los químicos agregamos 1 millón o más de nuevas moléculas todos los años. Hemos aprendido las reglas bajo las cuales los átomos están conectados unos con otros para formar moléculas. Pero no se trata solo de la forma en que los átomos están enlazados unos con otros. Resulta ser que la forma tridimensional de las moléculas, su arquitectura, es lo que gobierna la química. Todas las formas que nos rodean, ya sean naturales o sintéticas, y la forma en que ellas se comportan, ya sea que se inflamen o se congelen, está determinada por los enlaces que las mantienen juntas. Y es la naturaleza de los átomos y cómo estos forman enlaces químicos lo que determina cómo se hacen las moléculas. Las sustancias pueden tener la misma cantidad y los mismos tipos de átomos, y sin embargo, ser diferentes. El grafito y los diamantes son carbono puro, pero están enlazados en forma diferente. El aspartame, la molécula de NutraSweet, tiene una molécula exactamente igual cuyo sabor es amargo. Solo una variación en la forma molecular logra que el almidón sea totalmente diferente a la celulosa en el algodón. ¿Cómo puede ser eso? Las moléculas con los mismos números y tipos de átomos, pero con diferentes arreglos espaciales, se llaman isómeros. Dichos arreglos distintos pueden provocar importantes diferencias en las propiedades, las cuales tienen un impacto importante en el mundo natural. Para entender las implicaciones de esto, veamos el átomo común en todas las cosas vivientes: el carbono. Este es un átomo de carbono libre. Los electrones de valencia están organizados para que los enlaces apunten a las esquinas de un tetraedro. 4 átomos de hidrógeno se pueden enlazar con el carbono para formar metano. 2 átomos tetraedros de carbono pueden unirse con un solo enlace para formar la molécula etano. Las moléculas más largas, construidas con un solo enlace como el etano, formarán cadenas largas y rectas. Y porque no pueden aceptar ningún otro átomo de hidrógeno, se dice que están saturadas. El carbono también puede formar enlaces dobles, y cuando lo hace, la molécula tendrá una forma diferente. Fíjense que debido al enlace doble de carbono-carbono, esta molécula, el etileno, tiene menos átomos de hidrógeno que el etano.
Se podría ubicar más hidrógeno allí, así que se dice que esta molécula está no saturada. Saturado y no saturado son términos que nosotros utilizamos para describir las grasas y aceites que consumimos, ya que las grasas y aceites comestibles contienen enlaces dobles y simples. El Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Donna Sorensen es una dietista clínica. Buenos días, señora Agee. ¿Cómo está? Uno de sus pacientes, el señor Agee, ha sido hospitalizado por sus altos niveles de colesterol. Es anormalmente sensible a las grasas y aceites en su dieta. El pescado es excelente. ¿Usted come alguna vez pescado grasoso? En todas las comidas que les gustan a los americanos, generalmente las comidas rápidas, hay algunos ácidos grasos. Ellas incluyen margarinas, pasteles hechos con grasas, galletas, papas fritas que se fríen en este tipo de grasa, cualquier snack frito e incluso el pan. Casi todos nosotros comemos grasas y aceites a diario. La grasa es lo que le da buen sabor a la carne y también lo que hace que los pasteles sean deliciosos. Nosotros necesitamos grasa y la quemamos para obtener energía. Las grasas y los aceites son compuestos de glicerina y ácidos grasos. Hay una grasa mala, la grasa saturada, y una grasa buena, la grasa no saturada. Las diferencias entre ambas son los enlaces de carbono que las mantienen juntas. El profesor John Kinsella, químico de alimentos de la Universidad de Cornell. Esas son dos moléculas de ácidos grasos que existen en abundancia en la naturaleza. Esta es un ácido graso saturado típico, una molécula lineal recta. Saturado significa que todas las valencias de los carbonos componentes están completamente satisfechas o saturadas. La introducción de un enlace doble forma una molécula doblada o curva. Esta es una molécula doblada. Tiende a tener movimiento y a ser líquida o fluida a temperaturas normales. Para ver cómo el enlace doble de carbono determina la forma de las moléculas de los ácidos grasos, veamos las nubes de electrones del etileno. 3 de los pares de electrones de enlace alrededor de cada uno de los átomos de carbono están dirigidos hacia las esquinas de un triángulo. Los pares de electrones de enlace restantes existen en 2 nubes, una sobre y la otra bajo la molécula. La rotación alrededor del enlace doble es evitada, y cuando las moléculas más grandes, tales como los ácidos grasos, tienen dobles enlaces como estos, pueden ser dobladas. Lo que comienza como aceite de soya pronto se convierte en margarina o grasa vegetal sólida. El aceite de soya está lleno de moléculas no saturadas dobladas. Puede ser convertido en margarina agregándole hidrógeno y después mezclándolo con otros aceites y con productos lácteos. Mientras más hidrógeno, más saturadas están las moléculas y más sólida será la grasa. Eso se debe a que el hidrógeno abre los enlaces dobles, formando nuevos enlaces y enderezando las moléculas. Este es un aceite vegetal, aceite de soya. Me gustaría cambiar la geometría de la molécula ahí adentro para que se convirtiera en un sólido. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Por medio de la hidrogenación. Lo que yo haría es poner algo de ese aceite en este matraz. Mezclarlo con un catalizador de paladio, este material negro, y pasar gas de hidrógeno a través de la mezcla. Hagámoslo. Voy a empujar el surtidor de hidrógeno dentro de la mezcla. ¿Pueden ver el gas de hidrógeno entrando allí? Esta reacción va a tomar bastante tiempo antes de que podamos ver algún producto. ¡Hey, miren! Se ha convertido en un sólido. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, al agregar hidrógeno convertimos el enlace doble en 2 enlaces simples, saturando la molécula.
y produjimos una nueva sustancia, grasa. Ahora, si pudiéramos extraer el catalizador de allí, obtendríamos una sustancia que se vería así. Esta es una grasa vegetal, margarina. Las moléculas derechas saturadas son las que preocupan a los químicos alimenticios como el profesor Kinsella. Es mejor comer más moléculas dobladas que moléculas derechas. En general, se nos recomienda reducir el consumo general de grasas y controlar cuidadosamente la cantidad de moléculas derechas o ácidos grasos saturados que normalmente consumimos. De acuerdo al profesor Kinsella y a los oficiales de la salud, las moléculas saturadas derechas son las que causan problemas de salud. Uno de los factores de riesgo en todas las enfermedades cardíacas es la cantidad y el tipo de grasa que uno consume. Las grasas utilizadas para cocinar rosquillas, papas fritas y pollo están rebosantes de estas moléculas saturadas derechas. La margarina tiene sus ventajas. Dura más y posee temperaturas más altas de cocimiento. Pero a medida que comemos más alimentos fritos y hacemos menos ejercicio, las preocupaciones acerca de nuestra salud aumentan. Pero hay aún más. Las moléculas no saturadas también pueden ser derechas. Existen dos isómeros geométricos de los ácidos grasos no saturados. El transisómero es derecho, mientras que el otro, el cisisómero, es la molécula doblada. Durante el proceso de hidrogenación, algunas moléculas cis, en vez de agregarle hidrógeno al enlace doble, se convierten en transisómeros. Estos transácidos grasos son derechos y ayudan a otras moléculas saturadas a juntarse. En realidad, ellos actúan tal como una molécula saturada en las grasas, como en la margarina y la manteca. Por eso preocupa el impacto de los transácidos grasos en la salud, aunque no sean saturados. Yo creo que actualmente la evidencia es bastante clara. El comer mucha grasa, y en particular grasa saturada, es perjudicial para nuestra salud. Sabemos que las grasas saturadas elevan los niveles de colesterol. Actualmente existe una hipótesis de que las transgrasas no saturadas también pueden elevar los niveles de colesterol. Mientras se debate el impacto de los transácidos grasos en nuestra salud, la mayoría concuerda en que debemos comer menos grasa. Pero más allá de estos isómeros geométricos, hay otros isómeros con relaciones más profundas con las cosas vivientes. Lo mismo y no lo mismo. Esa es la tensión básica tras las relaciones entre los seres humanos. Y también es fuente de riqueza, variedad y control en el mundo molecular. Hemos hablado de dos moléculas grasas que tienen la misma cantidad de átomos de hidrógeno y carbono. Están enlazadas en la misma forma y al mismo tiempo son diferentes. La razón para esta diferencia es que una es derecha y la otra es doblada. Esa diferencia de forma se traduce en sus propiedades biológicas y químicas. Las moléculas son exquisitamente específicas. Las diferencias entre ellas son incluso más sutiles que entre los isómeros geométricos y pueden ser asunto de vida o muerte. Incluso una diferencia tan sutil como aquella entre una mano derecha y una mano izquierda, entre una molécula y su imagen en el espejo. Las moléculas producidas por cosas vivas, tal como el azúcar en la caña de azúcar o las proteínas en las células, todas tienen una forma definida. Pero los azúcares, los aminoácidos y otras moléculas tienen isómeros exactos. Son construidos tal como la mano izquierda y la derecha, iguales, pero diferentes. Estas dos estructuras son exactas o imágenes de espejo entre ellas, pero no pueden ser sobrepuestas una sobre otra. Sin importar cómo las giremos, los átomos de una jamás corresponderán exactamente a los átomos de la otra. Estas se llaman moléculas chiral, ya que chiral significa mano en griego. Si estas dos moléculas tienen la misma forma molecular,
¿Cómo podemos distinguirlas? Sorprendentemente, las moléculas chiral rotan el plano de la luz polarizada y por lo tanto también se llaman isómeros ópticos. Estos dos discos son filtros polarizadores. La fuente de luz aquí atrás es una lámpara a vapor de sodio y emite luz de una sola longitud de onda. Los discos polarizadores actúan como una cerca de estacas y filtra todas las ondas excepto aquellas que pueden atravesar los espacios entre las estacas. Por lo tanto, la luz que sale de allí es pura luz polarizada. Si yo hago rotar este disco polarizador hacia adelante, puedo llegar a un punto en donde la luz es bloqueada por este disco delantero. Voy a poner una matraz de agua destilada allí. ¿Notan alguna diferencia? No está saliendo mucha luz. Ahora voy a poner una solución de sacarosa o azúcar de mesa allí. Vean la diferencia. Ahora la luz está saliendo de ese disco delantero. Por lo tanto, las moléculas de azúcar disueltas en el agua han rotado las ondas de luz, las cuales ahora atraviesan el disco delantero. Ahora, si yo giro esto hacia la derecha, puedo bloquear esa luz nuevamente y demostrarles cuánto ha rotado. A eso nos referimos al decir que el azúcar de mesa es ópticamente activa. Así también lo son casi todas las moléculas que conforman nuestro cuerpo. En los seres vivos, las moléculas chiral existen solamente en una forma u otra, pero no en ambas. O son D o son L. Los azúcares son D por dextro o mano derecha, y los aminoácidos son L por levo o mano izquierda. Históricamente, D y L se refieren a la dirección en que la luz polarizada fue rotada. Pero si solo una y no ambas ocurre naturalmente, ¿cómo comenzó esta selección de una molécula sobre la otra? ¿Y cuáles son las implicancias? El laureado Nobel Christian Anfinsen. Cualquiera puede interpretar cómo ocurrió eso en primer lugar. Se supone que algunos de estos minerales que ocurren naturalmente pueden haber estado involucrados en enlaces con una forma y no con otra, creando así la concentración actual de dicha forma. De modo que cuando comenzó, la vida estaba ligada a esa forma. Los seres vivos no solo producen una sola forma de moléculas chiral, sino que también pueden utilizar una sola forma. La adrenalina sintética consumida por los asmáticos debe tener la forma L. La forma D no funcionará. L-dopa es una medicina para la enfermedad de Parkinson y no la D-dopa. Y solamente la morfina sintética L aliviará el dolor. En la naturaleza estamos ligados a un solo isómero. El mundo ha evolucionado tanto que los seres vivientes en general están compuestos por una de las dos imágenes espejo posibles de los compuestos básicos. La palabra más importante sería específico. Todo el problema en biología es la especificidad. Y ya que todo lo que ocurre en las células vivientes es llevado a cabo por las enzimas, es importante que ellas vean solamente una forma. De hecho, si una enzima funciona en una forma, digamos la forma L correcta del aminoácido, será inhibida por la D. Todo moriría si toda la glucosa del mundo repentinamente se convirtiera en el isómero equivocado. Una propiedad común en los organismos vivos es su habilidad de distinguir entre las formas D y L de los isómeros ópticos. Déjenme mostrarles un ejemplo. En este matraz puse agua destilada. En este otro puse glucosa L. Y aquí, glucosa D. También agregué una cantidad igual de levadura a cada uno de los matraces. Ese es nuestro organismo viviente. Ahora, si la levadura reacciona con la glucosa, causará fermentación, lo que a su vez liberará dióxido de carbono.
El dióxido de carbono pasará a través del tubo y después caerá al agua. Y ustedes deberían ver burbujas. Veamos qué ha ocurrido. En el primer matraz, con agua destilada, no pasa nada. Ese es nuestro control. Acá está la forma L de glucosa. Miren aquí, no hay burbujas, no hay reacción ni fermentación. Pero miren este matraz. Obviamente, está fermentando. Y miren cómo se está generando el dióxido de carbono aquí. Por lo tanto, la levadura ha reaccionado con la forma D de la glucosa, pero no con la forma L. Los aminoácidos, que son L, son utilizados por todas las cosas vivientes en el metabolismo, pero cuando las células mueren, sus proteínas comienzan a descomponerse, quebrándose en aminoácidos. Ante la ausencia de vida, algunas moléculas L pueden convertirse en moléculas D. El doctor Edgar Hare, del Instituto Carnegie. Cuando ese proceso de vida se detiene y ya no hay más materiales de construcción, entonces la naturaleza tiende a mezclar aminoácidos D y L. Por lo tanto, la parte degradada, cuando se están quebrando proteínas, lleva finalmente a una mezcla de aminoácidos D y L. Y ese proceso se llama racemización. La racemización puede ser medida. Las moléculas D y L rotan la luz polarizada, pero en direcciones opuestas. Si ambas son mezcladas, comienzan a eliminarse mutuamente. Por lo tanto, el grado de rotación de la luz polarizada depende de la proporción de los aminoácidos D y L en cualquier muestra dada. Si las cantidades son iguales, no hay rotación alguna. Debido a que esa proporción cambia lentamente desde el momento en que la célula muere, el Dr. Hare cree que midiendo una muestra de rotación de luz, él puede medir la edad de los fósiles. Mientras el Dr. Hare perfeccionaba su técnica de mirar en el pasado, otra aplicación incitante apareció. En 1969 un meteorito cayó a tierra en Chile. Y no estaba compuesto por hierro y níquel como la mayoría de los meteoritos. Este contenía carbono. ¿Qué significan los objetos del espacio exterior que contienen carbono? ¿Significa que hay vida allá afuera? ¿Representan un planeta como la Tierra que desarrolló vida y después explotó o chocó con otro objeto y esos meteoritos son reliquias de él? Esa era una idea. ¿O representan una acumulación de materia interestelar que produce materia orgánica? El Dr. Hare analizó pedazos del centro del meteorito y descubrió aminoácidos en una de las muestras, pero no había rotación de luz polarizada. La muestra estaba parejamente mezclada con L y D. ¿Acaso eso significa que originalmente eran materia orgánica que contenía puros aminoácidos L o D, los cuales después fueron racemizados? Esa es una posible explicación. La otra es que estamos ante una de las etapas tempranas de la prebiología, es decir, la acumulación de los aminoácidos por medio de procesos no biológicos. Él miró aún más lejos. La primera muestra del centro no había rotado el plano de luz polarizada, pero otra muestra tomada desde otro lugar del meteorito sí lo hizo. El misterio se hizo más profundo. ¿Estamos viendo una contaminación terrestre superimpuesta sobre una mezcla racémica de aminoácidos? ¿O estamos ante un proceso en el cual sí tuvimos organismos vivientes basados en la misma configuración de aminoácidos L de la Tierra, los cuales se han racemizado, pero no totalmente? Aún quedan ciertas fracciones que muestran una preponderancia de L. Hay que trabajar más, y yo no estoy listo para dar el último veredicto. Repasemos. La geometría molecular depende de la cantidad de pares de electrones alrededor del átomo central y la forma en que estos pares están enlazados. Las moléculas que tienen los mismos tipos y cantidades de átomos pueden tener diferentes formas y propiedades. Estos se llaman isómeros. La falta de rotación alrededor del enlace doble es la razón para la existencia de cis y transisómeros. Estos son isómeros geométricos. Ciertas moléculas tienen una imagen de espejo que no es capaz de ser superimpuesta.
Estos son isómeros ópticos, ya que rotan el plano de la luz polarizada. Los isómeros ópticos L y D rotan la luz en direcciones opuestas. Es extraordinario que los organismos vivientes produzcan y utilicen solo un tipo de isómero óptico. La conexión entre la actividad óptica y la estructura molecular fue hecha por un químico francés de 26 años de edad en 1848. Pero vaya chico de 26 años. Louis Pasteur además demostró que los microorganismos causan enfermedad y fermentación. Él inventó una vacuna para la rabia y el anthrax, y un proceso llamado pasteurización, el cual aún utilizamos hoy día. Así salvó la industria del vino y la seda en Francia. Pero lo que hizo en 1848, temprano en su carrera, tiene algo que ver con el lugar en donde me encuentro ahora. Estas son las viñas de las planicies de Cayuga, y en el vino ocasionalmente hay unos cristales de sal de un ácido en el vino, el ácido tartárico. Más tarde, en el proceso de hacer vino, aparece otro ácido, llamado racémico. En los tiempos de Pasteur, ya se sabía que el ácido racémico y el tartárico tienen la misma fórmula química, C4H6O6. Pero mientras que el ácido tartárico rota el plano de la luz polarizada, tal como muchas sustancias naturales lo hacen, el ácido racémico no le hace nada a esa luz. A Pasteur eso lo intrigaba mucho, y mientras miraba cristales de ácido racémico bajo un microscopio, se impresionó al ver que había dos formas cristalinas, tipo espejo. Con pinzas separó minuciosamente estos diminutos cristales, preparó soluciones con ellos y midió su rotación óptica, y descubrió que una de las formas del cristal rotaba el plano de la luz polarizada exactamente en la misma forma que lo hacía el ácido tartárico, pero en dirección opuesta. Por lo tanto, el ácido racémico resultó ser una mezcla igual de dos formas pertenecientes a una misma molécula, que rotaban la luz en direcciones opuestas. Este hallazgo fue tremendamente importante y mostró que la actividad óptica de las moléculas era algo intrínseco de ellas y debía ser buscado a nivel de la molécula. Tan ingenioso como era, Pasteur no pudo encontrar un modelo molecular para la fuente de la actividad óptica. Un cuarto de siglo después, dos químicos igualmente jóvenes, un holandés, Van 't Hoff, y un francés, Labelle, sugirieron que la actividad óptica está basada en el hecho de que el carbono es tetraédrico. Y eso fue hecho 40 años antes de que nadie en el mundo viera un átomo de carbono. ¿Cómo descubrimos las formas de las moléculas y que el carbono es tetraédrico? ¿Cómo interrogamos a las moléculas? Sigan con nosotros en el próximo programa. Lo que determina cómo se hacen las moléculas. Las sustancias pueden tener la misma cantidad y los mismos tipos de átomos, y sin embargo, ser diferentes. El grafito y los diamantes son carbono puro, pero están enlazados en forma diferente. El aspartame, la molécula de NutraSweet, tiene una molécula exactamente igual cuyo sabor es amargo. Solo una variación en la forma molecular logra que el almidón sea totalmente diferente a la celulosa en el algodón. ¿Cómo puede ser eso? Las moléculas con los mismos números y tipos de átomos, pero con diferentes arreglos espaciales, se llaman isómeros. Dichos arreglos y concreto. De hecho, todos los edificios de estos alrededores están hechos con los mismos materiales. Nuestro logro como seres humanos es el de usar los mismos y sencillos bloques de construcción para ensamblar una inmensa variedad de estructuras que nos sirven. Lo mismo ocurre en la química. Se nos han otorgado alrededor de 100 bloques de construcción. Esos son los átomos, los cuales varían desde el hidrógeno hasta el uranio. Y a partir de estos sencillos bloques de construcción, la naturaleza ha esculpido los miles y millones de moléculas necesarias para hacer que la vida y la Tierra funcionen, y que dan cuenta de las diferencias y similitudes entre ustedes y yo.
Y además, en los laboratorios, nosotros los químicos agregamos 1 millón o más de nuevas moléculas todos los años. Hemos aprendido las reglas bajo las cuales los átomos están conectados unos con otros para formar moléculas. Pero no se trata solo de la forma en que los átomos están enlazados unos con otros. Resulta ser que la forma tridimensional de las moléculas, su arquitectura, es lo que gobierna la química. Todas las formas que nos rodean, ya sean naturales o sintéticas, y la forma en que ellas se comportan, ya sea que se inflamen o se congelen, está determinada por los enlaces que las mantienen juntas. Y es la naturaleza de los átomos, y cómo estos forman enlaces químicos. Y molécula poliatómica, que es la molécula formada por más de 2 átomos. A continuación veremos el documental completo. Toda la materia está constituida por átomos, iones y moléculas, desde nuestras ciudades hasta los mares. Incluso el aire está hecho de moléculas. Tal como nosotros utilizamos materiales de construcción específicos, la naturaleza usa solo ciertas moléculas para crear una sorprendente variedad. El mundo natural es muy selectivo al construir su propia arquitectura molecular. Yo sé que se utilizó en la construcción de ese edificio: acero estructural, madera, Arquitectura molecular es el estudio de la geometría molecular de una manera más estructural y arquitectónica de la materia, con énfasis en la estructura molecular de las sustancias orgánicas. Se clasifican de la siguiente manera: molécula diatómica, que es la molécula formada por 2 átomos; molécula diatómica homonuclear, que es la molécula diatómica que contiene átomos del mismo elemento; molécula no polar, que es la molécula que no tiene un momento dipolar; molécula polar, que es la molécula que tiene un momento polar;